Hey, ¿qué tal esa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el Podcast Púrpura, episodio número 85 de este que es el mejor podcast de los Minnesota Vikings en español y pues ya saben, el podcast oficial de Informe Púrpura. Si me escuchan, mormado, sí lo estoy enfermo, un compañerito del trabajo me contagió, así que por favor, háganse un favor y no solo a ustedes, sino a toda su comunidad, familia, personas, usen cubrebocas si están enfermos. Ya empezamos ahorita a mediados de noviembre con las gripitas estacionarias aquí en México y yo creo que también en todo el mundo. Entonces, por favor, vacúnense, sean cautelosos, tápense bien. Aunque aquí en México no hace tanto frío, no sé si ustedes donde me escuchan haga frío, pero espero que no tanto. Pero bueno, tápense, por favor, porque la estoy sufriendo. Y por eso, de hecho, les estoy subiendo el episodio hasta ahorita, porque la verdad es que ayer llegué a mi casa en la noche y me dije a mí mismo tengo que descansar. Y la verdad es que sí descansé. Me estuve despertando varias veces en la madrugada, pero bueno, eso ya es otra cosa. Bienvenidos a este episodio. Hoy voy a hablar específicamente del partido de Chicago, pero ya como ustedes se la saben, antes del partido en general y de todo lo que yo hablo, los comentarios. Gerardo Sendejas, 6932, comenta: con referencia a Jefferson, es verdad, no son máquinas y alguna noticia leí por ahí que era un amigo cercano de Nyland, el jugador de Dallas, que fue noticia esa semana. KOC no me gustó que se aferrara tanto a pases cuando estaba en primera y gol en la yarda 4. Ni una sola jugada corrió aún cuando la línea estaba abriendo buenos huecos. McCarthy hay algunas comparaciones en sus primeros 4 partidos, con Josh Allen, Jaden Daniels, Drake May, y trae mejores números que ellos. Es parte de su crecimiento. Me gusta lo que veo. Paciencia. Muchas gracias por tu comentario, Gerardo. Te mando un saludo. Y yo no sabía que Jefferson tenía como alguna amistad con Nyland, la neta. Y pasa mucho eso en la NFL. O sea, les voy a poner un ejemplo. Xavier Rhodes se llevaba muy bien con Antonio Brown, a pesar de que no son de edades similares. Por ejemplo, bueno, sí, más o menos. Antonio Brown creo que fue drafteado en 2010, Rhodes fue 2013. Entonces se han de llevar ahí unos cuantos añitos. Pero pues pasa mucho de que los jugadores que nacen en el mismo vecindario o que son de la misma preparatoria, aunque no sean de la misma edad, se llevan bien. Entonces no sabía que Jefferson tenía algo que ver con Nyland. Lo que sí se dijo de Jefferson fue que en conferencia de prensa, pues él lo que dijo fue más que nada que se veía un poco frustrado y harto de que las cosas no estaban saliendo. Y desafortunadamente nosotros los fans tenemos la percepción de que los wide receivers son divas. O sea, de que si no les das el balón se quejan y así. O sea, creo que Jefferson ha demostrado más de una ocasión que ese no es el caso. Y, por ejemplo, el caso que sí fue así fue Diggs. Y creo que todos ya a partir de ahí, ya cuando un wide receiver, su lenguaje corporal o simplemente sus publicaciones en redes sociales son indirectas o dan a entender cosas, pues ya estamos como en modo eh, pánico, ¿no? Entonces yo lo que les digo es eso. O sea, Jefferson ya aclaró y dijo, pues lo que a mí me gustaría es seguir trabajando. De hecho, en sus historias de Instagram reposteó la super atrapada que hizo a una mano contra los Bills hace ya 3 años. Wow, 3 años. Y él lo que puso ahí en la historia de Instagram fue como un trabajando para, o me gustaría regresar al Jets de cuando, del tercer año, ¿no? De cuando él estaba en su tercer año en la NFL, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que les digo es que Jefferson, o sea, no es una diva, ya lo demostró muchas veces. O sea, no es un güey que, o sea, como Diggs, por ejemplo, que es el caso, no es un güey como Chase, no es un güey como Lamp, que todo el tiempo se andan quejando y tirando. O sea, realmente estamos con una buena cara de la franquicia, ¿no? Con respecto a lo que se comenta de que no van muchos de acuerdo a que Kevin O'Connell pase mucho la pelota, yo solo les voy a decir una cosa. Y yo, por ejemplo, no soy mucho de comulgar con el estilo de Kevin O'Connell, pero una cosa es que comulguemos y no comulguemos y otra cosa es que el play call sea bueno o sea malo. Y dentro del play call, sí, o sea, si un play call es bueno y la jugada no da frutos, por ejemplo, es parte de la ejecución. Les voy a dar un gran ejemplo. En el primer partido contra los Bears, creo que fue en el primer cuarto, hay un pase de McCarthy a Thielen en tercera oportunidad y creo que fueron 3, 4 o 5 yardas, que Thielen lo tira. Entonces muchos pueden decir, o el simple hecho de la jugada de la semana pasada donde Jefferson se cae y muchos dicen de, no mames, es que ¿por qué no corres la pelota? No sé qué. Esas dos jugadas que le estoy diciendo fue un buen play call. El tema es la ejecución. O sea, el tema es que si Jefferson no se cae, tiene un uno contra uno y puede estar peleando la pelota y en el peor de los casos es un pase incompleto y te la juegas en cuarta oportunidad. Pero Jefferson no ejecutó.
En el caso de Thielen es algo súper básico de, bueno, güey, si atrapas el balón es primera oportunidad y si no la atrapas, pues valemos verga todos, ¿no? Entonces, creo que hay que muchas veces la cámara de televisión no nos da el ángulo y muchas veces no tenemos la cabeza como fría para que durante el ángulo de la televisión, durante vemos el partido en la televisión, vaya, no tenemos esa cabeza fría para analizar si fue un buen play call o no. Y yo la neta por eso muchas veces me decido esperar o grabarles hasta el martes para tener la cabeza fría, tener tiempo de analizar y tener tiempo de darles un veredicto. Entonces, Em, yo lo único que les puedo decir es que hay muchas de estas jugadas que es un muy buen play call. El tema es la ejecución y esto es algo que es de todo el equipo desde semana uno y yo se lo cargo al staff de coacheo, pero también se lo cargo aquí a los jugadores. Si es un mal play call es como de, güey, sí, 100% el staff de coacheo, pero yo no creo que esto sea un mal play call. Entonces, es como con Wentz, o sea, vuelvo a lo mismo que dije hace un mes, o sea, si ves el partido de Steelers, si ves el partido de Cleveland, hay un buen de receptores abiertos, así, pero cañón. El tema es pues que evidentemente Wentz no estaba ejecutando y por eso es que esos partidos se perdieron, ¿no? Entonces yo les digo calma, hay que analizar la jugada, pero yo también comulgo con ustedes. A mí me encantaría correr más el balón. O sea, de hecho a Aaron Jones y a Jordan Mason le fue bien, o sea, les fue bastante chido en este partido. A mí me gustaría que el equipo corriera más la pelota, pero ojo, también pónganse a pensar que Kevin O'Connell dejó de correr el balón y si ustedes ven la estadística, pues evidentemente como el equipo empezó a perder desde el tercer cuarto, pues Kevin O'Connell empezó a pasar mucho más la pelota. Entonces, a la hora de que vean ese ratio de correr, pasar el balón, solo pónganse a pensar de la situación del partido y por qué se dejó de hacer y por qué no. Entonces, creo que desde un poquito antes de que el equipo empezara a perder, el juego estaba un poquito equilibrado y luego ya después, pues, ya para nada, ¿no? Y de que hay algunas comparaciones de McCarthy con estos corebacks que me están diciendo, sí, o sea, realmente no hay coreback, o son muy pocos casos, como yo se los había planteado el episodio pasado de unicornios, llámese Justin Herbert, CJ Strauss tal vez, o sea, son muy poquitos casos en donde los corebacks son, dan frutos, ¿no? Entonces, esto sí es algo que a mí me gustaría platicar ahorita rapidísimo y es parte del episodio de creo que nuestro reloj con McCarthy y nuestras expectativas con McCarthy van un poquito distorsionadas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que McCarthy va en el partido 27 y esto es algo que hablaron Luke Brown y Tyler Furnace. Tyler estuvo aquí en Informe Púrpura ya hace creo que 2 años, ya va para 3 años porque creo que estuvo en 2023. Tyler le mando un saludo, dudo que escuche esto y que lo entienda. Pero Tyler Furnace, hace contenido, síganlo, Vikings First and Skulls, su canal de YouTube. Y él tiene un programa con Luke Brown, el host de Locked On Vikings, que yo siempre les hago referencia. Su programa se llama Vikings X and Skulls. Está un poquito pesado, la neta dura bastante y ellos hablan de pura táctica. Pero ¿a qué voy con esta parte? De que ellos estaban hablando en su episodio de que eh, nosotros los fans de los Vikings vamos como, o nuestro reloj va en el partido 27 con McCarthy cuando literalmente vamos en el partido 5. Y ojo, no estoy diciendo que McCarthy lo está haciendo muy bien ni nada. Lo único que estoy diciendo es, hay que tener paciencia, lo que yo les dije el episodio pasado, los growing pains. Y de hecho, o sea, si lo comparamos un poquito con Caleb Williams, pues es algo similar, ¿no? O sea, los primeros partidos de Caleb Williams no iban muy bien. Lo mismo de Drake May. O sea, si veían el partido o los partidos de Drake May el año pasado, obviamente había mucha esperanza, pero había muchas cosas que trabajar. Incluso en pretemporada Drake May no lo hizo del todo bien cuando jugó contra los Vikings. Entonces, yo lo único que les digo es, como dice el comentario de Gerardo, paciencia. O sea, al final de cuentas, vean cómo inició Peyton Manning su carrera, por amor de Dios. Josh Allen. O sea, era un martirio de ver. Y eso que se fregó a los Vikings. ¿Se acuerdan de ese partido de semana 3 de 2018? Esa paliza que le dieron a los Vikings. Eh, pero aún así, Josh Allen era muy, muy, muy errático, muy malo. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que arreglar. O sea, creo que más que nada es lo que yo les platiqué, que McCarthy tiene que ser un quarterback, el mismo quarterback durante los 60 minutos de juego. Hay muchas cosas de verdad que se tienen que arreglar. Entonces, o sea, yo lo que les digo es, no se fijan en lo que hace el vecino, no se fijen en cómo le fue a Pepito, a Merenganito, no se fijen en eso, nada más fíjense en cómo va mejorando o en qué tiene que mejorar JJ McCarthy, que en este caso pues son cosas bastante mecánicas, son cosas de temple, son cosas que va a ir aprendiendo conforme pasa la temporada, pero simplemente nuestro reloj está distorsionado. ¿Por qué? Porque McCarthy se perdió un año, se estaba rehabilitando de su lesión de rodilla,
Y eso es parte también, parte de los creadores de contenido, parte culpa, pero ahorita les explico esa parte. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario, Gerardo, ya me tardé bastante. Y la Baikineta, que saludos a la Baikineta, es un chavo que está haciendo aquí contenido, síganlo en su página de Facebook, hace ahí videillos muy chidos, un saludo y de verdad, paréntesis, si ustedes tienen ganas de hacer contenido de los Vikings, háganlo. O sea, la neta, todos tienen ideas diferentes, todos tienen approaches diferentes, todos quieren hacer cosas diferentes y es muy padre hacer contenido de algo de lo que te gusta, ¿no? En mi caso, pues Pavlovich y yo fuimos un par de amigos que dijimos de, ay, pues estaría padre hacer contenido de los Vikings, estaría padre hacer nuestra página, nadie informa como tal o nadie tiene una página de información de los Vikings en español, pues hay que hacerlo. Y así salió el proyecto, entonces sigan a la Vaquineta, en verdad, según yo, y por favor ponnos tus redes sociales para que yo también lo difunda, porque la neta, o sea, persona que haga contenido, persona que yo también lo voy a difundir, porque está chido, hay que hacer crecer la comunidad y mientras todos crezcamos y estemos en paz, mejor. Eh, entonces, denle su like, ahí coméntenle, interactúen. El chiste es hacer esta comunidad más grande y le mando un saludo a la Vaquineta. Dice, KOC por planteamiento en este juego debía ser más conservador y menos arriesgado. La razón es por la defensa que trae Ravens. Mm, miren, pedirle a Kevin O'Connell que sea menos arriesgado y más conservador es como... o sea, es imposible para no echarles tanto rollo. O sea, es muy poco, o sea, no es muy probable. ¿Por qué? Porque Kevin O'Connell, por eso es que yo en los episodios pasados les decía que con Darnold había hecho tanta sinergia. Porque con Darnold, literalmente, Darnold tenía esa mentalidad de necesito arriesgar y necesito... trae esa mentalidad también desde que llegó a la NFL. O sea, es un quarterback que no tiene miedo y es un quarterback que está dispuesto a arriesgar. Y más en esa parte de su carrera donde era de, si no hago las jugadas importantes ahorita, voy a quedar en el olvido y voy a tener que irme a la XFL. Cosa que no pasó. Y Kevin O'Connell y Sam Darnold hicieron un clic muy bueno en esa parte porque los dos arriesgaban también bastante. Entonces, Kevin O'Connell va a terminar siendo un coach que pasa mucho la pelota. ¿Por qué? Porque pues, yo ya les he explicado muchas veces que su estilo de juego va más hacia ese lado y que también no es un quarterback, no es un coach muy eh, innovador con el tema de las carreras. De hecho, yo ya les he dicho varias veces que ese es el por qué Detroit es un equipo tan bueno y tan bueno corriendo la pelota, porque pues ellos tienen una variedad estúpida de tipos de carrera y Kevin O'Connell no. Entonces, Kevin O'Connell de hecho también hace que las carreras sean tan complejas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por sus comentarios. Voy a ir rapidísimo con las efemérides de la semana, porque creo que sí hay bastante que hablar. Y bueno, también, ojo, lo que yo dije el episodio pasado de la cadencia, de cuando McCarthy dice Oscar, Oscar. Oscar, cuando dice, es cuando cambia la jugada de lado. Entonces, si alguna vez ustedes jugaron Madden, perdón, ¿se acuerdan que si ustedes mandaban una carrera y con el stick derecho movían hacia la izquierda o hacia la derecha, la carrera se movía de lado? Eso es Oscar, literalmente. Entonces, por ese lado, no es que va a cambiar la jugada, sino es que, o sea, literalmente la jugada cambia de lado. Entonces, eso ya quedó como aclaración, lo aprendí. Pero bueno, noticias rapidísimas antes de ir con Chicago, porque la neta ya conocemos a su equipo. Ryan Kelly ya tiene su ventana de 21 días abierta. Yo pensé que la neta ya igual y ya no íbamos a ver a Kelly jugar, pero bueno, dijo que pues sí, bueno, no dijo, Kevin O'Connell ya confirmó y ya está entrenando. De hecho, está utilizando un Guardian Cup, no sé cómo se le diga en español, pero bueno, de esos gorritos, llamémosle de alguna forma, que utilizan algunos jugadores para prevenir el tema de conmociones. No sé si voy a ser activado para este partido, seguramente hoy viernes van a decirlo. Pero bueno, Kelly pues ya está listo y por primera vez desde nunca ya estaríamos viendo la línea ofensiva que los Vikings tenían planeada para este año. Entonces, ojalá todo bien con Ryan Kelly. Quién sabe si veamos sus últimos partidos con los Vikings, porque la neta yo creo que ya va a estar muy difícil que juegue el siguiente año, a nivel económico y también a nivel pues, personal él, ¿no? Por otro lado, otra efeméride, y es algo que sí quiero hablar, Harrison Smith va a jugar su partido número 200 con los Vikings. A pesar de que Smith ya no es el mismo jugador, ni tiene esa misma energía, ni mucho menos, es un hito muy grande. O sea, solo quiero que ustedes lo entiendan. Ya no existen de estos jugadores y yo creo que ya no van a existir y por eso es que las leyendas de hace
30, 40, 50 años son importantísimas de preservar. Solo hay 6 jugadores que lo hicieron, solo 6. Scott Studwell tuvo 201 partidos en 14 temporadas, Carl Eller tuvo 209 partidos en 15 temporadas, Fred Cox, pateador creo que fue el primer pateador de los Vikings en la historia, que estuvo también bastantitos años, tuvo 210 partidos en 15 temporadas, Mick Tingelhoff tuvo 240 partidos en 17 temporadas, y el Viking mayor, el Viking por excelencia, Jim Marshall, tuvo 270 partidos en 19 temporadas. Yo por eso me maravillo de esa estadística de literalmente hubo niños que nacieron en 1961 y que nunca vieron jugar a los Vikings sin Jim Marshall. O sea, cumplieron la mayoría de edad, llegaron a los 19, 20 años y nunca vieron jugar a los Vikings sin Jim Marshall. O sea, Jim Marshall es una... eh, o sea, que en paz descanse, pero es una eminencia. Era una eminencia y merece ser tratado y merece ser reconocido y merece estar en el Hall of Fame, pero yo lo voy a reconocer todas las veces que yo pueda. Pero para que se den una idea de qué es lo que logró Harrison Smith, ¿no? De estos jugadores que yo les comenté, o sea, Scott Stotwell, Carl Eller, Fred Cox, Mick Tingelhoff y Jim Marshall, solo 3 jugaron solo para los Vikings. Scott Stotwell jugó solo para los Vikings, Fred Cox jugó solo para los Vikings y Mick Tingelhoff jugó solo para los Vikings. Recuerden que Jim Marshall llega a los Vikings porque los Vikings fueron un equipo de expansión y los Browns y todo, bueno, en ese entonces cuando había equipos de expansión, todos los equipos de la NFL tenían que dar un jugador al nuevo equipo de expansión. Así es como llegó Jim Marshall. Carl Eller terminó su carrera en Seattle, entonces Harrison Smith se une a este grupo selecto de jugadores. O sea, en verdad es un hito muy grande. Creo que, o sea, no creo más bien que haya jugadores que lleguen a esto. No hay jugadores. O sea, de verdad es muy poco probable que un jugador juegue más de 100 partidos con un equipo. Entonces, eh, yo personalmente tengo un cariño muy grande por Harrison Smith porque cuando yo empecé a ver a este equipo en 2012, Harrison Smith pues, fue la selección de primera ronda de ese año y yo, así como pasó con Jim Marshall, yo no he visto un partido de los Vikings estando 100% consciente porque, por ejemplo, recuerdo haber visto con mi papá el campeonato de conferencia de 2009, pero pues, era un niño que no me importaba y no sabía que era la NFL. Pero yo nunca he visto un partido de los Vikings, nunca he visto una temporada de los Vikings sin el nombre Harrison Smith en el roster, sin el nombre Harrison Smith en reserva de lesionados, sin el nombre Harrison Smith en la lista de activos. Entonces, para mí es muy especial esto que está consiguiendo Harrison Smith. Entonces, dicho esto, por ejemplo, yo no creo que Harrison Smith sea el mejor safety en la historia del equipo, para eso tenemos a Paul Cruz, y curiosamente los dos usaron el 22, pero bueno, ese es un debate extra, ¿no? Yo lo que estoy diciendo aquí es honor a quien honor merece. Hitman, en verdad, wow, 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 todo lo que está consiguiendo. Pero bueno, ahora sí, después de todo esto, vámonos con el partido de los Bears, que la verdad es que no hay mucho que analizar, la neta es que yo sigo creyendo que este equipo de los Vikings es un equipo que pues tiene tantos problemas que un partido sale una cosa, luego en otro partido sale otra cosa, pero pues aún así pues tenemos que hablar sobre los Bears, que pues ah, siento que son un equipo que o sea, ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos. Iniciaron un poquito, pues medio mal, pero la verdad es que se han repuesto. También tienen un calendario de un equipo de cuarto lugar, que eso importa también bastante. Pero eh, aún así, digo, han ganado, que es lo importante, pero han ganado de formas muy dramáticas o formas muy que nos hacen recordar a los Vikings del 2022. Voy a repasar rapidísimo su alineación. Ya sé que ya muchos de ustedes se la saben, pero bueno, la línea ofensiva de izquierda a derecha es Theo Benedett, Joe Thuney, Drew Dalman, Jonah Jackson y Darnell Wright. Darnell Wright, selección de primera ronda en 2023. Los receptores son Romo Dunce, selección de primera ronda en 2024, DJ Moore y Olamide Sashu. También anda por ahí colándose Luther Burden. El tight end es Colston Loveland. Ya el novato ya se apoderó, novato de primera ronda este año se apoderó de ese puesto y lo está haciendo bastante bien. Los running backs ya están cada vez migrando más a un pequeño comité, 60-30 entre DeAndre Swift y Kyle Monangai, el novato de séptima ronda, y el quarterback, ya se lo saben, es Caleb Williams. Del lado de la defensa, también ya los conocen, juegan una defensiva 40, donde las alas defensivas son Montez Sweat y Austin Booker. Los tackles defensivos son Jerome Dexter, selección de segunda ronda en 2023, y Grady Jarrett. Ahí también está Andrew Billings. Entonces, y también recientemente cambiaron por Joe Trion Shojinka.
cambiaron por él en el trade deadline, viene de Cleveland. Los linebackers son TJ Edwards y Tremaine Edmonds. Ahí también aparece de vez en cuando Noah Sewell. Los corners son Tyreek Stevenson, selección de segunda ronda en 2023. Nation Wright, que pues ya también yo me eché ahí un pequeño monólogo contra él en la semana 1 y le hizo un pick six a JJ McCarthy. Nick McLeod. Y los dos safeties son Jaquan Brisker y Kevin Byard. Ahí también está como nickelback CJ Garner Johnson. Y pues creo que son los jugadores que vale la pena mencionar. Como les dije, este equipo pues es un equipo que la verdad ha sacado la casta. Pero pues que al final de cuentas también han sufrido un poquito con esa parte de correr la pelota. Hay veces donde Ben Johnson abandona un poquito esa idea. Y siento que al equipo de Chicago también le urge ver ya victorias, victorias contundentes, ¿no? Recuerdan ese partido contra Cincinnati que fue de locura, que pues, anota ahí Colston Loveland. Entonces, creo que esos son ejemplos. O por ejemplo, el partido de la semana pasada que estaban perdiendo contra los Giants y dieron la vuelta en el último cuarto. O sea, son ejemplos de un equipo que pues, durante un partido está en altas y bajas, pero luego se está recomponiendo al final del partido, ¿no? Y más allá de qué es lo que tienen que hacer los Vikings para ganar, creo que hay una pregunta muy importante que hacer. Porque pues estos equipos se ven 2 veces al año, los jugadores ya se conocen, los coaches, por ejemplo, que tanto conoce Kevin O'Connell a Ben Johnson y que tanto Ben Johnson conoce a Brian Flores. O sea, son equipos que ya se conocen y hay una rivalidad, ¿no? Pero yo lo que quiero preguntar o la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué diferencias hay entre semana 1 y esta semana? ¿Qué cambió entre Chicago y qué cambió con los Vikings? Yo lo que les puedo decir con Chicago es que sin duda alguna la línea ofensiva está jugando bien, que era como un problema latente y que, por ejemplo, Hargrave y Jonathan Allen tuvieron un gran partido en semana 1, pero yo lo que les puedo decir es que esta línea ofensiva está jugando muy chido. Eso creo que es el principal cambio de este equipo. ¿Por qué? Porque la defensa sí ha tenido algunos temas. O sea, la defensa sí ha batallado bastante contra corriente y quien ha sacado la casta por este equipo es la ofensa. Pero yo quiero decir que la línea ofensiva, pues aplausos, es lo que más ha mejorado. Por otro lado, también, ¿qué es lo que está cambiando con los Vikings? Para mí, desde mi perspectiva, es que los Vikings están sanos. O sea, realmente los Vikings son un equipo que, acuérdense que cuando llegan a Chicago, Jefferson venía sin entrenar, Naylor venía de lo de la lesión de la mano, Garrison no jugó, Harrison Smith no jugó, entonces ahorita, como están los Vikings, si Ryan Kelly es elevado, pues ya tendrían a la línea ofensiva completita. Ahorita voy a entrar al reporte de lesionados, pero bueno, Addison ya también está. Addison no jugó los 3 primeros partidos de esta temporada. Entonces creo que la ofensa puede tener algún cambio bastante sustancial. Y ustedes bien lo saben, ¿no? No es lo mismo jugar un partido en semana 1 que jugar un partido en semana 17, ¿no? La temporada se desarrolla de diferentes formas. Y muchas veces importa mucho más el cómo cierras a cómo iniciaste, ¿no? Otro jugador que es importantísimo, CJ Ham, no jugó. Entonces, creo que los Vikings a nivel ofensiva son un equipo mucho más sano y a nivel defensiva, eh, Theo Jackson parece que va a regresar, pero Jonathan Greenard, quién sabe si juega en este partido. A nivel defensiva, pues también ha habido algunos cambios, por ejemplo, que Evan Pace pues ya no está jugando, ya lo fue banqueado a mitad de la temporada, lo cual pues creo que ya está poniendo un último clavo en el ataúd de lo que muchos de ustedes querían que Evan Pace fuera como referente, lo cual yo hubiera estado muy enojado si eso hubiera sucedido. Eh, Blake Cashman se lesionó en ese partido y otra vez ya está de vuelta. Van Ginkel ya también está de vuelta. Ojalá pueda jugar. Harrison Smith también está de vuelta. Entonces creo que este equipo de los Vikings está más sano, ¿no? Entonces creo que esas son las dos principales interrogantes. O sea, y la clave de este partido puede llegar a ser el tema de aprovecharse la defensa de Chicago. Pero pues nada de esto o nada de las claves que yo diga va a importar si los problemas de los Vikings no se van resolviendo de a poquito en poquito. Y para mí el principal problema con este equipo, ofensivamente hablando, es la parte de que JJ McCarthy tiene que jugar 60 minutos de juego de la misma forma. Porque al final de cuentas, ya les había hablado de esto en el episodio pasado, conforme pasa el partido, McCarthy pierde precisión, McCarthy como que está sobreexcitado y no hace
o simplemente pues empieza la inconsistencia. Entonces creo que este equipo está lleno de inconsistencias en muchas partes y para sacar este partido adelante ante un equipo de Chicago que está encontrando cómo hacer clic a la ofensiva, pues la ofensiva de los Vikings va a tener que levantar la mano. Evidentemente, pues con correr más el balón, ya tienes a un Aaron Jones que la verdad yo vi mucho mejor a Aaron Jones en estos dos partidos que ha jugado con respecto a lo que jugó en semana uno. O sea, cuando yo vi a Aaron Jones en semana uno yo dije, no mames, o sea, no tardamos en que esto sea un 80-20 con Jordan Mason. Y la lesión de Jones, o sea, adelantó eso, pero aún así, ahorita como regresó, yo lo vi muy bien. Pero pues también creo que yo ya lo he dicho muchas veces, y creo que depende de la perspectiva donde lo vean. Lo que me tranquiliza con McCarthy es que O'Connell confía en él. Me tranquiliza y no me tranquiliza, les voy a dar mi argumento. Me tranquiliza porque yo digo, ok, si Kevin O'Connell confía en él, está bien. O sea, malo que no confiara en él. Pero por otro lado yo digo, güey, ¿por qué no piensas en regresarlo a la bici que tiene las rueditas de entrenamiento? ¿Se acuerdan de esas rueditas que le ponían a sus hijos a las bicis o que ustedes llegaron a utilizar? Creo que Kevin O'Connell no estaría mal si le pone un poquito de rueditas de entrenamiento a McCarthy. Y simplifica las cosas, que es lo que hemos estado viniendo haciendo desde, o diciendo desde hace bastante, ¿no? Entonces, si con Carson Wentz lo hizo y avanzó un poquito más la ofensa, ¿por qué no hacerlo con McCarthy? Y en vez de tener esa mentalidad de hacer 1000 checks y de hacer 1000 cosas y de salir y de tener los castigos de falso arranque, o sea, todo ese tipo de cositas que hacen que la ofensa de Kevin O'Connell sea extremadamente compleja, pero si sale muy bien todo, estamos muy cabrón. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese partido del año pasado contra Atlanta que metieron 42 puntos? Ese es el pináculo de la ofensa de O'Connell. O sea, literalmente ese es el punto más alto, donde todo sale bien, donde tienes touchdowns de 50 yardas, donde un receptor tuyo tiene 3 touchdowns, eso es el pináculo, pero el downgrade de todo esto es Detroit o es Los Ángeles, en donde si hay alguien que no está ejecutando, si hay alguien que se le va el pedo, si hay alguien que no está concentrado, esto empieza a valer, ¿no? Entonces, yo lo que le pediría a Kevin O'Connell sería eso, ponerle un poquito las rueditas de entrenamiento a McCarthy, hacer que sus errores a nivel mecánicas no cuesten tanto. ¿Por qué? Porque yo lo que he notado es que McCarthy o su base es inconstante. De hecho, no sé si ustedes pelan mucho el contenido que hace Vikings.com. Por ejemplo, Kevin O'Connell tiene ahí unas entrevistas semanales con Paul Allen, el radio announcer oficial de los Vikings en inglés. En español tenemos a Isaías Núñez y a Gabriel Ríos. Les mando un gran saludo si están escuchando esto. Ya saben, escúchenlos a ellos en Tico Sports. Eh, Se me fue la onda. Pero bueno. Se me fue la onda. Sí, el programa de Kevin O'Connell con Paul Allen. En ese programa, o sea, básicamente Kevin O'Connell, o Paul Allen creo que le hizo la pregunta a Kevin O'Connell de, oye, ¿qué es lo que falta con McCarthy? Y entonces, porque Allen dijo como de, bueno, puedo ver que puede estar como un poquito, que su base no está fija, ¿no? Entonces Kevin O'Connell le contestó como ¿qué crees que vamos a trabajar en esta semana? Entonces, creo que, pues, como dijo Gerardo en su comentario, el tema de McCarthy es un cambio constante. Así que yo lo que le pediría a Kevin O'Connell sería, ok, si ves que el niño está teniendo problemas, bájale un poquito. Como yo les dije la analogía del Guitar Hero, ¿no? O sea, ahorita está en modo hard, mamón. Bájale a medium, güey. O sea, que toque las primeras 4 teclitas, güey. O sea, que aprenda a tocar la teclita azul, güey. O sea, no te estoy diciendo que lo pongas en modo easy, pero tampoco estaría mal de la nada sacar un concepto sencillito y sacar 6 5 o 7 yardas como lo hacías con Carson Wentz. Por eso es que esa ofensiva salía mejor, porque son conceptos fáciles de ocupar y son conceptos... bueno, no es que esa ofensa saliera mejor, más bien esa ofensa caminaba más porque son conceptos universales donde todos los manejan bien, pero que vino con él no va con eso y que vino con él es un coach un poco obstinado en el cual es yo creo que mis jugadores son capaces de ejecutar algo muy difícil y eso si sale, si eso muy difícil no sale, nos va, o sea, es como la paz mundial, ¿no? O sea, si nos sale todo lo que Kevin O'Connell planea, es de que touchdowns, 35 puntos, 450 yardas por jugador, o sea, lo que les dije del partido de Atlanta, ¿no? Entonces yo lo que pensaría para Kevin O'Connell es eso, ¿no? O sea, ayudar un poquito más a McCarthy y que McCarthy sea el mismo jugador durante 60 minutos, ¿no? No que esté como sobreexcitado ni que esté como con su base completamente, pues sí, o sea, con su base inconsistente, creo que esa es la palabra, o porque pues, su base siempre está moviéndose y no es como lo mejor, de hecho es pésimo para un quarterback tener ese tipo de bases porque los pases que lanzas no son buenos porque tu base
a nivel biomecánica pues no está fija, ¿no? Pero algo que me da como esperanza de McCarthy es que todo a nivel teoría está funcionando bien. Y les voy a explicar por qué. McCarthy creo que lo que salió mal también en el primer partido contra Chicago fue que muchos de las llamadas pre-snap que hacía salían muy mal. Entonces acuérdense cuando McCarthy dice can, es cuando en el hall salen con dos jugadas, ¿no? Entonces básicamente el hall es como de jugada uno y jugada 2. Vamos a ir con jugada uno si yo digo can, vamos a ir con jugada 2 si yo digo van. Entonces McCarthy llegaba a la línea de scrimmage y decía can, entonces como que se apresuraba un poquito y sus cans eran muy malos porque era como de, a ver, güey, ni siquiera leíste bien y estás haciendo un can y está saliendo muy mal. Ahorita yo creo que lo que pasó también como gran parte de las intercepciones de McCarthy fue la parte de que hacía muy bien su lectura porque él se esperaba mucho y muchas de los cans y bans van a depender del movimiento de los safeties. O sea, hay veces en donde los safeties nada más hay un safety profundo y entonces vas viendo como tú vas haciendo tu hard count y los safeties se van moviendo, que es básicamente el disguise, el famosísimo disfrazar la defensa, que es lo que hace Brian Flores a un nivel muchísimo más complicado. Y lo que pasó en el partido contra Baltimore fue que McCarthy en muchas ocasiones hacía sus cans, pero esos cans que hacía era como para, ok, eh, puedo anotar. Y creo que esta es una gran oportunidad para anotar que fue, por ejemplo, su primera intercepción que se llevó Malachi Starks, ¿no? Creo que esa fue la segunda. No, esa fue la primera. Este, en donde él, can. Entonces, como vio que nada más había un safety profundo, dijo, ah, ok, entonces tengo chance con Jefferson. Lanza el pase a Jefferson y fue como, ok, estoy aprendiendo. O sea, ya vi que no es tan sencillo hacer un can o simplemente no tengo que subestimar a los safeties, ¿no? O sea, no es solamente el look que te está dando la defensa, sino es que también es que tú tengas un feeling o simplemente que sepas leer a los safeties para decir, ok, lanzo el pase, no lanzo el pase, corro o no corro, busco otra lectura, tengo tiempo. O sea, son muchas cosas que tiene que aprender McCarthy y esto lo va a ir aprendiendo conforme pasen los partidos. Por eso es que yo estoy tranquilo y paciente, ¿no? Eso es lo que pedía. A la defensa, la verdad es que yo confío en la defensa y confío en que sea un equipo, o sea, o sea, puedan confundir lo más posible a Caleb Williams. O sea, yo no creo que vaya a ser un partido tranquilo, yo no creo que vaya a ser un partido donde hagan un shutdown por completo a Caleb Williams, como pasó el año pasado en Minneapolis. Yo creo que va a ser un partido de muchos puntos y que va a costar bastante trabajo para la ofensa de Chicago. O sea, la verdad es que es una gran ofensa. Ben Johnson es una gran mente ofensiva y de verdad me da miedo. Lo que sí es de notar es evidentemente que Caleb Williams es un jugador escurridizo y es un quarterback bastante capaz de crear en jugadas rotas. Entonces creo que al igual que con Lamar Jackson, el mantener las líneas y los huecos bastante... y de hecho, por ejemplo, yo aprendí eso jugando. Me acuerdo mucho que un coach me decía como, no profundices, y yo lo que siempre hacía era como ganarle al guardia, de que bueno, lo va a ganar por velocidad, y ahí se abrió un hueco enorme para un running back. De hecho, eso no lo aprendí hasta que empecé a ver tape. Entonces, para que ustedes vean que el solo jugar fútbol americano no te dice nada, o sea, hay gente que lo jugó y que literalmente no sabe absolutamente nada. Más gente en México, donde el fútbol americano está en la época de piedra. Pero justamente ese tipo de cositas de profundizar y todo ese tipo de cositas es lo que yo esperaría que la línea defensiva no hiciera. Y mantener las líneas, las running lanes, como se le conoce en inglés, ¿no? Los huecos. Creo que eso es importantísimo para evitar que Caleb Williams se pueda llegar a escapar. Ojo, yo creo que también pueden ahí otra vez poner a Blake Cashman como espía. No sé si lo vayan a querer hacer mucho o poco. Y también me preocupa que no esté Greenard, ¿no? Porque realmente el talón de Aquiles de este equipo de Chicago es su tackle izquierdo. Eh, se me fue su nombre. Theo Benedett. Es un undrafted free agent, perdón, del año pasado. Entonces creo que por ahí, pues esquematizando ahí algunos cruces con él, puede llegar a haber un poquito de problema para Chicago para contener a Turner o a Van Ginkel, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces creo yo que por ahí puede venir un poquito el talón de Aquiles, pero yo espero que la defensa vuelva a ser como en Baltimore, de que bend don't break, o sea, el famosísimo me doblo pero no me rompo. Entonces, eh, yo espero que, que la defensa sea, o sea, que mantenga a Chicago en estos, y eso, yo no estoy de acuerdo, o sea, para mí no, eso no es jugar como tan buena defensa, pero es hacer lo necesario para que la ofensa tenga una chance.
mantener a Chicago en 3 puntos, ¿no? Porque yo espero que este sea un partido bastante movido, ¿no? Ya no hablé un poquito del contexto histórico, pero bueno, ya lo hablé en semana uno. Con esto voy a cerrar el episodio. El partido entre Chicago y Minnesota se jugó un total de 129 veces. Ya yo también había hablado de esa derrota de los Vikings en playoffs. Los Vikings tienen récord de 69 ganados, 58 perdidos. Y si ganan este domingo, serían el segundo rival, los Bears, que los Vikings al menos le ganan 70 partidos. Acuérdense que nuestro hijo favorito es Detroit y pues el segundo es Chicago, ¿no? O sea, los Vikings ya tendrían bastantes partidos de ventaja. Y recuerden, o sea, los Bears solo han ganado uno de los últimos 9 encuentros, que fue ese partido de Monday Night Football de 2023 en el que pues Josh Dobbs hizo una pifia de partido, ¿no? Las últimas visitas de Chicago a Minneapolis no han sido del todo buenas. Como dije, pues 2024 lo pierde Chicago en ese partido del Whiteout, donde debutaron ese uniforme de Winter Warrior. 2023 que sí ganaron. 2022 que pues gana Minnesota, ¿se acuerdan? Con ese fumble que, bueno, Cameron Dance le arrebató el balón a, no me acuerdo qué receptor fue, pero bueno, ganaron todavía estaba Justin Fields como quarterback titular. 2021 fue ese clásico partido en el que Kevin O'Connell, Mike Zimmer, perdón, Mike Zimmer, no le quiso dar más el balón a Justin Jefferson para que rompiera el récord de Randy Moss de más yardas por aire en una sola temporada para un jugador de la franquicia, pero pues Jefferson terminaría rompiendo ese récord un año después. Pero aún así, pues, sí fue como un pinche Mike Zimmer. Y 2020, que ahí fue Chicago donde sí ganó 19-13 con Mike Glennon, creo que era el quarterback. Si no me equivoco, no me acuerdo. No, Mike Glennon no era, no me acuerdo si era Nick Foles, no recuerdo. Pero en 2020 ganó Chicago en Minneapolis. Pero aún así, pues, hay ahorita una pequeña hegemonía de los Vikings hacia los Bears. Últimos pensamientos de este partido. Bueno, no, perdónenme. Reporte de lesionados de los Vikings. Christian Darrison entrenó el miércoles, pero no entrenó el jueves. Entonces, o sea, creo que eso no es nada de qué preocuparse. Jonathan Greenard lleva 2 entrenamientos seguidos sin entrenar. Yo creo que no va a jugar. Will Fries estuvo limitado. Aaron Jones, Ryan Kelly, Josh Metellus, Josh Oliver y Van Ginkel estuvieron todos limitados. Theo Jackson ya entrenó, lleva 2 entrenamientos seguidos de manera completa. Yo creo que va a terminar jugando. McCarthy está en el reporte de lesionados. Estuvo limitado el miércoles y el jueves estuvo completo. Porque en el pase que intentó en el end zone a Justin Jefferson, se terminó pegando con el casco de Josh Oliver. Entonces, al parecer tenía un pequeño problema ahí en la mano derecha, pero bueno, ya entrenó de manera completa. Y también tanto McCarthy como O'Connell dijeron en conferencia de prensa que pues esa lesión no se esperaba que impactara su semana ni su disponibilidad para el juego. Justin School entrenó completo, Harrison Smith estuvo descansando. De Chicago solo creo que valdría la pena mencionar a Jaquan Brisker, que no entrenó ninguno de los 2 días. TJ Edwards tampoco está entrenando, el linebacker titular. Y Jadai Walker, el receptor, tampoco está entrenando por conmoción. De ahí en fuera todos los otros jugadores que están en reporte lesionados entrenaron de manera limitada o completa para el jueves. Entonces, ahora sí, últimos comentarios. Como ustedes bien saben, yo soy muy creyente de que los partidos divisionales son los partidos difíciles, sin importar el récord, sin importar dónde se juegue, es un partido difícil. Chicago viene de ganar 6 de los últimos 7 y muchos de estos partidos que ganó son partidos en donde no convencieron o donde tuvieron que hacer que regresar del partido para pues, ganar. Yo lo que creo, y yo confío que los Vikings pueden ganar este partido porque es un partido divisional, porque creo que este equipo va a ser de estos equipos que un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no. Y considero que este tipo de partidos son los que Chicago puede llegar a sufrir bastante. O sea, y creo que Minnesota va a ser este oponente de aquí a finalizar la temporada, que es el clásico equipo que te va a costar, o sea, que no va a pasar a playoffs, pero que te va a costar mucho trabajo vencer. ¿Por qué? Porque son un equipo que están a unas cosas, bueno, a varias cosas de arreglar de ser un equipo competitivo. Y este equipo, sí, por eso yo creo que los Vikings no van a trascender este año, porque tienen tantas cosas que arreglar que a pesar de todo eso, o sea, a pesar de todo lo que tienen que arreglar, son un equipo que eh, compite en los partidos que hace que el encuentro sea difícil, ¿no? Entonces,
por ejemplo, Baltimore, o sea, pareciera ser que Baltimore ganó como bien y nosotros como fans de los Vikings nos quedamos con ese saborcito de boca de... o sea, que no fue el mejor partido jugado, pero pues a final de cuentas a Baltimore le costó. Entonces, creo yo que este partido puede ser un partido ejemplo en el que Chicago no le alcanza para regresar, en donde Chicago, estando de visita en un partido divisional, le va a costar trabajo. No creo que este partido, si lo ganan los Vikings, los impulsará, pero pues, o sea, mientras los Vikings estén invictos en partidos divisionales, al final de cuentas, pues eso te ayuda mucho a empujar para playoffs, ¿no? Entonces, yo no espero que los Vikings arreglen todo su desmadrito. Yo no espero que los Vikings sean un equipo que trascienda, pero sí creo que los Vikings pueden sacar este partido y colocarse 3-0 en la división, volver a punto 500 y ir al Lambeau Field a ver qué te espera, ¿no? Pero bueno, creo que los Vikings lo ganan y ojo, o sea, yo estoy diciendo que traen un chingo de problemas, pero creo que lo pueden ganar. Creo que va a seguir habiendo esta hegemonía contra los Bears. Y pues recuerden, el partido es a las 12 del día, del domingo. Es puente aquí en México, entonces disfruten del buen fin. Yo ya compré un micrófono para este podcast, así que posiblemente para el siguiente episodio ya tenga nuevo micrófono. Así que bueno, cuídense de las enfermedades, no estén enfermos como yo. Y los mando un gran saludo. Como siempre, Skol.